Hola chicos, muy buenos días. Soy Franklin Castro, tu profesor de Historia y Cívica, y el día de hoy vamos a presentarte el tema similitudes en la historia. Lo que debes saber en Historia, Geografía y Economía. Recuerda que hay todo un cambio este año, que tienes más allá que aprender contenidos, desarrollar ciertas competencias y desempeños. Este año debes desarrollar las siguientes competencias en historia. Competencia 1. Construcción de interpretaciones históricas sobre la base de la investigación y reflexión para cimentar tu identidad nacional y global. Entonces, tienes que aprender a construir interpretaciones históricas y tienes que investigar y reflexionar mucho. Competencia 2. Gestionar responsablemente el espacio y el ambiente con actitud investigadora, propositiva y comprometida con el cuidado del medio natural y social. Como verás, está más encaminada a que tengas una actitud clara frente al medio ambiente en el que vives y además investigar y proponer ideas para su cuidado. La competencia 3 es gestiona responsablemente los recursos económicos con actitud investigadora, crítica, propositiva y comprometida con el bien común. Entonces, esta tercera competencia está ligada más bien a cómo se pueden administrar los recursos económicos y que lo hagas desde muy pequeño. Pero bueno, iremos de a pocos. Este primer bimestre estamos trabajando la competencia 1 y la competencia 2. La competencia 1, como ya sabes, es la construcción de interpretaciones históricas. Tienes que aprender a construir interpretaciones históricas. Evidentemente, investigando y reflexionando con la finalidad de que tú tengas ya una idea más clara del país en el que vives y te apropies de su identidad a nivel nacional, pero también a nivel global. Acá hay 3 desempeños. Desempeño 3, secuencia distintos hechos de la gran etapa de la historia universal. Desempeño 1, obtiene información en diversos tipos de fuentes fiables y pertinentes. Y el desempeño 4, explicar hechos y procesos históricos peruanos y universales. Entonces, la competencia 1, que es construcción de interpretaciones históricas, incluye 3 desempeños. Y luego viene la competencia 2, gestiona responsablemente el espacio y el ambiente con actitud investigadora, propositiva y comprometida con el cuidado del medio natural y social. En este caso, vamos a trabajar un desempeño. El desempeño es, utiliza diversas herramientas cartográficas y digitales para ubicar elementos en el espacio geográfico y el ambiente usado por el ser humano desde sus inicios. Vamos a explicar un poco cómo hemos venido trabajando en los diferentes temas y fichas que hemos entregado en el curso. Y si te acuerdas, la primera ficha fue yo en el tiempo. Y te hablamos de que pues ubicaras en una línea de tiempo tu pasado, desde que naciste hasta que estás ahora en sexto de primaria. Y aquí desarrollamos 2 competencias. La competencia es construcción de interpretaciones históricas sobre la base de la investigación y relación y reflexión para cimentar tu identidad nacional y global, y el desempeño era secuenciar distintos hechos de las grandes etapas de la historia universal. Secuenciar significa poner en orden cronológico estos hechos. Luego viene otro tema que desarrollamos para que tú trabajaras estas competencias y desempeños. Las civilizaciones de la antigüedad. Planteamos un proyecto, no es puro cuento, ¿te acuerdas? Y aquí se desarrollaba la primera competencia, construcción de interpretaciones históricas sobre la base de la investigación y reflexión. Continuamos con esta misma competencia. Y luego planteamos el desarrollar el primer desempeño, es decir, obtener información de diversos tipos de fuentes fiables y pertinentes. ¿Por qué es importante que tú aprendas esto? Pues porque hay mucha información en la internet y tú tienes que saber discriminar, saber diferenciar qué es lo importante de aquello que no lo es. Y finalmente también consideramos una rúbrica que es el modo como se te va a evaluar. También trabajamos una línea de tiempo sobre la civilización que habías estudiado y aquí planteamos una competencia y un desempeño.
La competencia es la misma, construir interpretaciones históricas, y el desempeño es secuenciar distintos hechos de las grandes etapas de la historia universal. Secuenciar significa ordenar cronológicamente, del más antiguo al más reciente. Generalmente es así. Bueno, ¿cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es este que te planteo ahora. Aquí tienes diversas figuras, dos pirámides sociales, reyes. Por este lado tenemos algunos elementos mitológicos y en este lado tenemos manifestaciones agrícolas. El tema es similitudes en la historia. ¿Qué cosa es una similitud? Una similitud es algo parecido. Esto se parece a esto otro, ¿sí? A ver, ¿en qué te pareces tú y tus compañeros? En la edad. En la edad. Se parecen en el grado. Los dos o varios estudian en sexto grado de primaria. Es decir, hay varios parecidos, ¿no? Hoy día vamos a trabajar los parecidos en la historia en cuanto a los reinados, estructuras sociales, técnicas agrícolas, dioses y religiones. Las similitudes en el mundo, la agricultura. Si te das cuenta, ubícate en este mapa que está aquí a la derecha y habla de las primeras civilizaciones agrícolas del mundo antiguo. Y aquí tenemos varios lugares que aparentemente están cerca, pero tú y yo sabemos que no es así. Basta que te coloques en Google Earth o en Google Maps para saber que las distancias son bastante lejanas. Y aunque los procesos históricos tienen su propio y autónomo dinamismo y desarrollo, ha habido en la historia procesos parecidos en dos o más puntos diferentes del mundo. ¿Qué significa eso? Que por un lado, los conocimientos de la agricultura fueron desarrollados por un grupo humano y por otro lado, también con características y condiciones similares, otros grupos humanos desarrollaron agricultura. Pero las técnicas y los conocimientos agrícolas no pasaron de un pueblo a otro, sino que cada pueblo paralelamente los desarrolló. Se desarrolló en los espacios asiáticos, en África, Europa y paralelamente en América. Cada quien produjo los productos que les fueron propicios, es decir, lo que la naturaleza les produjo, les dio, ¿no? Y aunque no hubo comunicación directa entre esos grupos, desarrollaron técnicas parecidas en el cultivo de esas plantas. Entonces, diferentes pueblos y sociedades produjeron técnicas similares en el desarrollo de la agricultura. Similitudes en el mundo. La agricultura en diferentes partes del mundo aparentemente fue distinta, desarrollaron distintos productos, pero la actividad es la misma. Entonces ahí encontramos una primera gran similitud. Vayamos ahora a otra gran similitud, que es los tipos de gobierno. Tomando en consideración lo que habíamos explicado antes, que los grupos eran distintos en distintas partes del mundo, ¿cómo así las sociedades se organizaron en reinados? Y estos reinados o monarquías tenía como jefe a un rey, a un monarca, y este tenía un gobierno absoluto, teocrático y militar. ¿Cómo así? No hubo comunicación entre ellos, pero desarrollaron esta forma de gobierno. Gobiernos absolutos, es decir, que tenían todo el poder sobre sus ciudadanos, sobre las personas que estaban a su cargo. El gobierno era teocrático porque ellos pensaban, sentían, afirmaban que ese poder que ellos tenían les venía de Dios. Por eso es teocrático. El prefijo teo significa Dios. Y militar porque eran los grandes jefes militares. Todo el ejército que tenían estos diferentes pueblos tenía como jefe militar más importante a ese rey. Entonces, eran sociedades dirigidas por un personaje que tenía mucho poder. Aquí tienes tú algunos ejemplos: un dios egipcio, el rey de reyes, Darío, un rey persa. Aquí tenemos al rey Salomón, un rey hebreo, un gran rey hebreo. Y aquí tenemos a un rey fenicio, y acá al rey que propuso la ley del ojo por ojo, diente por diente. Un rey de Babilonia. Y este rey puso muchas leyes muy fuertes
porque le tocó vivir en una época muy dura, en una época en donde las personas eran muy desordenadas, un poco parecido a lo que nos pasa ahora. El presidente da algunas decisiones, pero la gente comienza a hacer las cosas a su manera y sin importarle mucho la propuesta del presidente. Bien, a este rey le correspondió vivir una etapa similar. Este rey fue Hammurabi. Otro gran parecido en la historia, sociedades jerarquizadas. Sociedades que tenían diversas clases sociales. Las sociedades en diferentes partes del mundo siempre han sido jerarquizadas, ¿sí? En donde los que estaban en la parte más alta mandaban a los que estaban en las partes inferiores. Entonces, esto significa que la sociedad está jerarquizada. Hay jerarquías, es decir, unos valen más que otros. Fíjate en estas dos pirámides sociales de las civilizaciones diferentes, la egipcia y la de Mesopotamia. En la cúspide, en la parte más alta, está el faraón o el rey. Pero en la parte más baja están los esclavos. Y antes que ellos estaban los campesinos y los artesanos. Esto es algo muy característico y muy parecido en diferentes sociedades del pasado. Otra gran similitud, las creencias. Casi en todas las civilizaciones estudiadas este bimestre, excepto la civilización hebrea, encontramos que los pueblos han creído en varios dioses. Es decir, eran sociedades politeístas. El prefijo poli significa varios y teo, Dios. Entonces, sociedades que creían en muchos dioses. Esas sociedades han creído en muchas cosas. Y una de las principales cosas que le endiosaban eran las fuerzas de la naturaleza. ¿Por qué? Porque no podían tener un control sobre ellas, ¿no? El rayo, el sol, la luna, etc. Lo que podemos concluir es que las diferentes civilizaciones son muy similares en sus divinidades y en sus religiones, a pesar de haber existido en lugares y tiempos diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos a la sociedad egipcia, que tiene diferentes tipos de dioses. Acá una representación de un dios persa, acá un dios indio y acá un dios chino. Vamos terminando, chicos, vamos a llegar a conclusiones generales. Primero, hay muchas similitudes en la historia. Hay muchas similitudes en la historia y en los diferentes pueblos que han vivido a lo largo de la historia. Hay similitud en diferentes pueblos en la forma de cultivar las plantas y en las técnicas empleadas. Es decir, agricultura parecida en pueblos diferentes. 2. Los gobernantes. Ya sabemos nosotros que los gobernantes eran reyes, monarcas, soberanos o faraones, y que tenían un amplio poder sobre los demás. Por lo tanto, su poder era absoluto. Pero también era un poder teocrático, les venía de Dios, y ellos estaban seguros que eran hijos de Dios. Y este poder también era un poder militar. Cada rey era el jefe supremo del ejército, por lo tanto, su poder también era militar. Otra conclusión a la cual vamos llegando es que las organizaciones sociales fueron muy parecidas en los pueblos de la antigüedad. ¿Qué significa? Que eran en forma de pirámides, en cuya cúspide, en la parte más alta, estaban los reyes. Y generalmente él y la nobleza, es decir, la familia del rey, eran los que tenían más privilegios sobre el resto de la sociedad. Tenían muchos privilegios, demasiados privilegios. Y entonces ellos luego seguían personajes o funcionarios con menos privilegios, pero que todavía estaban en una escala un poco alta. Luego vienen los campesinos y los artesanos, que digamos eran los que movilizaban la economía de esos pueblos. Y en la parte, en el escalón más bajo, siempre estuvieron los esclavos, los que no tenían ningún privilegio, no tenían ningún derecho. Y finalmente los pueblos y sus habitantes han desarrollado similares características y modos de creer, estando en diferentes lugares y tiempos. Por esa razón se les llamó que era, o se les entendió que eran pueblos politeístas, es decir,
creían en varios dioses.